Me llamo Miguel Ángel García Raserón y en nombre de la sección africanista del Ateneo les doy a ustedes la bienvenida a este acto que celebramos hoy en la Sala Ciudad de Úbeda del Ateneo de Madrid. La sección africanista, que viene funcionando desde hace ya varios años, ha iniciado en este curso, en este año 23-24, un ciclo que llamamos ciclo de colonialismo visual, en el que los actos de temática diversa, aunque todas ellas relacionadas con la época colonial, tienen como elemento en común una fuerte apoyatura en material gráfico, fotografía, grabados, imágenes, etc., que le da una mayor proximidad, una mayor posibilidad de palpar el contexto. Ciclo que coordina el miembro de la sección, el profesor don Miguel Ángel Puig Samper. Este es el cuarto acto de ese ciclo, cuyo título es Los afrodescendientes en La Habana del siglo XIX y que nos dará Desiré Cristóbal Querol, aquí junto a mí. Voy a dedicar un breve espacio a unas pinceladas sobre su currículum y también a un mínimo esbozo de lo que después tendremos ocasión de ver con ella. Desiré Cristóbal Querol es contratada postdoctoral de la Universidad Complutense de Madrid. Es graduada en Historia por la Universidad Autónoma de Madrid, máster en Gestión de la Documentación, Bibliotecas y Archivos, especialista en archivos y doctora en Documentación por la Universidad Complutense, donde realizó su tesis sobre la casa de maternidad de La Habana durante el siglo XIX, cuyo resultado más destacado fue el libro La institucionalización del abandono, la Real Casa de Maternidad de La Habana entre 1830 y 1898. Ha realizado varias estancias de investigación en Cuba, ha participado en diversos congresos y seminarios internacionales, ha formado parte de proyectos de innovación docente y de investigación con financiación nacional e imparte asignaturas de archivística a nivel universitario. Actualmente lleva a cabo su proyecto postdoctoral sobre las mujeres afrodescendientes en Cuba durante el siglo XIX. El año pasado realizó una estancia de investigación en el Instituto de Historia del CSIC con la supervisión de la doctora Consuelo Naranjo. Resultado de esta estancia es su incorporación al proyecto nacional Ciencia, Racismo y Colonialismo Visual, que dirigen los doctores Miguel Ángel Puig Samper del CSIC y José María López Sánchez. En cuanto al acto de hoy, las fuentes documentales cuentan que las afrodescendientes fueron atendidas por los servicios médicos y benéficos de la ciudad de La Habana por un estado de salud frágil e incapacitante y por una inexistente red de familias y de apoyo a fines del siglo XIX. Las consecuencias del inhumano sistema esclavista dejaron a las mujeres desarraigadas, estigmatizadas por el orden racial tan arraigado de la isla. Frente a estas mujeres que padecieron los escollos impuestos por la jerarquía social, existieron otras mujeres contemporáneas que trataron de quebrantar las condiciones discriminatorias que les había tocado vivir en virtud de la transgresión de los límites impuestos. Analizaremos las historias vitales de algunas mujeres africanas y afrodescendientes en La Habana decimonónica que convivieron en un sistema rígido al que supieron moldear sus límites. Muy bien, esto es todo. Y doy la palabra a Desiré Cristóbal para que nos ilustre sobre el tema. Muchas gracias. Buenas tardes, muchas gracias Miguel Ángel por la presentación.
Bueno, en primer lugar quisiera agradecer a la sección africanista, a Basilio Rodríguez, presidente, por la oportunidad de participar en este foro cultural que es el Ateneo de Madrid. De igual modo, quiero agradecer al doctor Miguel Ángel Puig-Sampere del Instituto de Historia del Consejo Superior de Investigaciones Científicas la posibilidad de participar en este ciclo del colonialismo visual, que forma parte de las actividades del proyecto del Plan Nacional que ya ha sido mencionado, Ciencia, Racismo y Colonialismo Visual, que dirigen el doctor Puig-Sampere y el doctor José María López Sánchez de la Universidad Complutense de Madrid, al cual también agradezco la posibilidad de participar en este grupo de investigación y de trabajo. Y por último, agradecer a los asistentes a la conferencia por interesarse por las mujeres negras de la Cuba de la última centuria colonial. Espero que sea de su interés. Para acercarnos a las mujeres afrodescendientes o mujeres negras, como me referiré a lo largo de la conferencia, de la Cuba decimonónica me propongo abordarlo desde dos puntos de vista que nos ofrecen las fuentes textuales y visuales del periodo estudiado. Por un lado, desde un punto de vista protagónico de las propias mujeres afrodescendientes como sujeto histórico propio, mediante el análisis textual de documentos de archivo. Y por otro lado, desde la visión que se tiene de estas mujeres por parte de la figura del colonizador, mediante el análisis visual de las imágenes. Durante las últimas décadas, analizar el pasado con perspectiva de género ha planteado nuevas preguntas que con estudios como este pretenden ser respondidas. A partir de estas fuentes podremos ver la poliédrica figura de la afrodescendiente en la Cuba decimonónica, desde las circunstancias de fragilidad y estigmatización hasta las pequeñas pero de consideración luchas por sobrevivir ante un sistema colonial y patriarcal que la situaba en la base de la pirámide social. Esta investigación forma parte de mi proyecto postdoctoral, donde estudio la figura de las mujeres afrodescendientes, tratando de responder a algunas cuestiones, como por ejemplo qué resistencias desafiaron según su condición de mujer y negra, así como su condición legal, si eran libres o eran esclavas. También preguntarnos qué oportunidades tuvieron y qué retos se propusieron. Este proyecto se lleva a cabo a partir de los presupuestos metodológicos de los estudios que combinan los temas raciales y de género, en virtud del análisis de fuentes archivísticas, bibliográficas y hemerográficas, que comprenden documentación de diversa temática, ya sea legislativa, administrativa, social o sanitaria. Es importante delimitar los límites legales y sociales a los que estaban sometidas estas mujeres para poder comprender el alcance de los movimientos que realizaron fuera de estos márgenes establecidos, que estaban marcados por fronteras racializadas. La sociedad esclavista cubana estaba dotada de una enorme complejidad. El estatus económico, el estatus legal, si eran libres o esclavas, y la racialización de la sociedad determinaron los espacios sociales y la vida de estas personas. A estos factores hay que añadir, al menos, otro más como es el de género. La combinación de ambos, raza y género, produjo mayor marginalidad entre las mujeres afrodescendientes del siglo XIX en Cuba. Partiendo de la idea de que la sociedad de Cuba fue una sociedad racializada y con profundas diferencias entre los grupos sociales, me propuse estudiar estos márgenes que permitieron a algunas personas, en este caso mujeres, salir del estricto control y de la jerarquía social que se había establecido en la isla. El siglo XIX cubano es cambiante, pero hay una constante en casi todo el periodo, y ese es el fenómeno de la esclavitud. Tras su abolición en 1886, el peso de esta institución se observó en todos los ámbitos sociales y políticos, a pesar de su abolición. La plena integración de las personas negras que fueron vinculadas por su color de piel a la esclavitud fue difícil y en la práctica no fue total. En 1888, la poeta afrocubana Cristina Ayala publicó en Minerva, la revista quincenal dedicada a la mujer de color, su poema A mi raza, que dice así: ya es tiempo, raza querida, que acabado el servilismo, demos pruebas de civismo y tengamos propia vida. No es la raza negra, no, aunque en tal sentido se hable, la que ha de ser responsable de aquel tiempo que pasó. Y nosotras, las mujeres, cumpliendo nuestra misión, tenemos la obligación de entender nuestros deberes. Los versos del poema, más extenso de lo citado aquí, recogen la agenda destinada, según la autora, de las afrodescendientes, hombres y mujeres, una vez abolida la esclavitud en la isla, dotándoles de un protagonismo y un deber ineludible en la construcción de la nación cubana.
Un año después, en 1889, Ayala continuaba escribiendo sobre la esclavitud y la condición de la población negra en Cuba, publicando su poema Redención. Cito unos párrafos. Así es mi pobre raza, que llevaba una vida de mísera agonía, y bajo el férreo yugo que la ahogaba en dura esclavitud triste gemía. Hoy se encuentra feliz, pues con sus galas la hermosa libertad augusta y santa la cubre, y la adorna de esas galas, bate las palmas y sus glorias canta. Como decía previamente, la memoria de la esclavitud ha impedido en parte la aceptación e integración plena de la población afrodescendiente. Por ello, se hace preciso avanzar en la investigación sobre ensayos alrededor de la esclavitud y abordar este examen entre género y racialidad. Esto, además, nos permite comprender mejor por qué los movimientos sociales y políticos en los territorios poscoloniales mantuvieron esa doble desigualdad, la cual sufren las mujeres negras hasta nuestros días. La desigualdad, entonces, permanece hoy en muchas sociedades americanas y caribeñas, en las que el género y la raza son factores claves para comprender su posición marginal y la desigualdad. El hecho de emprender un estudio sobre las mujeres afrodescendientes cubanas en el siglo XIX supone todo un reto para los historiadores. Cabe destacar un problema en las investigaciones sobre este grupo social, ya señaladas por otras autoras, como son las escasas fuentes que existen sobre estas mujeres y, por tanto, la dificultad de su análisis. Este tipo de estudios sobre lo marginal o lo subalterno cuentan con un importante obstáculo para la construcción de este discurso histórico: la falta de voz de estos grupos sociales. La historiadora Silvia Raun, en su estudio sobre los indigentes de la Real Casa de Hospicio de Pobres en la Ciudad de México, reconocía la dificultad que podían encontrar los investigadores para recrear y analizar la historia de los subalternos. Cito: los historiadores se lamentan frecuentemente de que los indigentes dejan pocas huellas escritas. Los analfabetos no producen documentos escritos por su mano. Los que no tienen residencia fija no aparecen en los padrones municipales. Quienes no tienen bienes ni negocios no dejan contratos notariales ni testamentos. Y los que viven aislados de la Iglesia no dejan certificados de bautizo ni de matrimonio. Fin de la cita. No obstante, se han podido rescatar algunas historias vitales que acaban conformando la historia de un grupo social silenciado y obviado del discurso histórico cubano. Se demuestra cuando observamos en los trabajos sobre lo negro en Cuba que ha sido muy fructífero en las últimas décadas. Bajo el interés de definir la construcción de la identidad nacional cubana, se han estudiado cuestiones antes obviadas. Algunas autoras, como Aline Hell o Rebecca Scott, pusieron la mirada en los sujetos que carecían de un lugar en el relato hegemónico cubano. Aunque queda bastante por hacer, sin lugar a duda, sirvieron como punto de partida de análisis. A la hora de abordar la cuestión de las mujeres afrodescendientes en la Cuba del 19, me encontré con diversos enfoques y perspectivas de estudio. En las últimas décadas, el estudio de este grupo de mujeres en el territorio antillano ha producido muchos trabajos, tanto en los contextos coloniales como en los poscoloniales. Sin embargo, es un tema de actualidad, con aportaciones y miradas diferentes de forma continua. En un trabajo publicado en Cuba en 2016, se recogieron varios capítulos de historiadoras que perfilaron diferentes estudios que tenían como protagonistas a estas mujeres, principalmente abarcando el siglo XIX. En ellas se presentaron temas como el poder económico que adquirieron estas mujeres en La Habana, en Cienfuegos, en Santiago de Cuba, la educación de las mujeres, sus estrategias de libertad desde la esclavitud, su participación en los conflictos bélicos en pro de la independencia cubana, o su reivindicación del discurso antirracial a partir de publicación y de la difusión de sus ideas, como vemos el caso de Cristina Ayala. La investigadora Carmen Barcia también ha trabajado anteriormente sobre la mujer negra, libre y esclavizada en el contexto de las relaciones sociales y su influencia en tipos de trabajo ligados históricamente a ellas, de las relaciones sociales y la influencia en los tipos de trabajo que se han ligado, como el de nodriza o el de partera. Siempre tenemos esa imagen de la nodriza negra en la Cuba colonial. Introdujeron algunas autoras este enfoque racial que ha continuado en otros trabajos. Por ejemplo, la historiadora Camila Cowling realizó un estudio comparativo entre La Habana y Río de Janeiro en cómo la maternidad influyó en la conquista de la libertad de las mujeres esclavas en ambos territorios. También en la misma línea, pero con otro enfoque, están los trabajos de la historiadora Bonnie Lucero, que publicó recientemente el libro Race and Reproduction in Cuba. En ella realiza un exhaustivo estudio muy interesante sobre la reproducción de las mujeres afrodescendientes desde el siglo XVI hasta el siglo XIX en la isla.
Se centra sobre todo en el siglo XIX y plantea cuestiones sobre la maternidad controlada, la asistencia institucional de la reproducción blanca y la criminalización de la reproducción negra, sobre todo en los casos de infanticidios. Michelle Baker también ha estudiado la tensión entre raza y género y la práctica de la partería. Karen Morrison, por su parte, y veremos este tema es recurrente en toda la conferencia, sobre categorías raciales y el blanqueamiento de la población. O la investigación de Sarah Franklin sobre la mujer esclava durante el siglo XIX en general, su condición y sus condicionantes. En estos estudios, la variable racial para estudiar de forma pormenorizada la figura de estas mujeres en el engranaje social ha sido fundamental. Sus trabajos han permitido vislumbrar algunos de los espacios, en el mayor sentido de la palabra, donde estas personas se movieron, pese a esa doble discriminación sufrida, tratando de llenar vacíos del relato histórico hegemónico, pese a la dificultad que señalábamos antes de la escasez de fuentes archivísticas. Las clasificaciones raciales en el Caribe y en América fueron usadas desde el inicio de la presencia europea. Trasladaron las categorías usadas en el continente europeo y las adaptaron a la realidad ultramarina, para diferenciar grupos sociales por el color de piel. Con el avance del sistema de plantación y bajo el pretexto del racismo científico, se avanzó hacia el reconocimiento propio y el de la alteridad. Los discursos coloniales se construyeron y se alimentaron amparándose en cuestiones como la civilización, la barbarie, la superioridad biológica, los elementos culturales, entre otros, donde el concepto de raza fue usado para la justificación de la esclavitud, la desigualdad y para explicar cuestiones políticas y culturales e incluso la conducta de determinados individuos y grupos sociales. Esta categoría atribuida al color de piel estuvo condicionada por otros factores, como el género, la clase social, el estatus legal que comentábamos antes. Los conceptos del otro y del negro, asociados siempre al esclavo, contribuyeron a la visión racista y segregadora que otorgaba inferioridad a las personas de origen africano. Para comprender mejor la situación de estas mujeres en la isla, es necesario entender cómo se construyeron las fronteras racializadas de la sociedad. Esta discriminación por el color tuvo un proceso de construcción que se avaló con la esclavitud, que venía vertebrando la sociedad isleña desde hacía siglos y que se reforzó en el último tercio del siglo XVIII y en el primero del XIX. Sin embargo, su impacto, sabemos, a lo largo del tiempo ha sido incalculable. Se construyó un discurso de miedo y rechazo que produjo una fuerte segregación y estereotipación que marcó la vida de las personas negras. El aumento de control sobre la población denominada de color en Cuba estuvo marcada por la Revolución de Saint-Domingue en 1791. Este acontecimiento trascendental en el territorio antillano movilizó a la élite esclavista a crear las herramientas necesarias para mantener el sistema establecido. Sus intereses económicos trascenderían a un plano político y social necesarios de regulación. Sus intereses económicos estuvieron justificando esas reglas y se construyó un relato de oposición hacia la negritud, impregnando a esta población de cualidades negativas. La élite cubana de finales del XVIII supo ver la importancia del acontecimiento en la isla vecina y desarrollar los mecanismos precisos para conservar su poder a costa de la segregación, el racismo y la discriminación de parte de la sociedad. Esta esclavitud que veíamos vinculada a la creciente economía de plantación en esta época fue el eje vertebrador de la sociedad cubana y la que provocó una fuerte racialización de su jerarquía social. Incluso se ha estudiado su impacto en las primeras décadas del siglo XX, en época ya republicana, en cuanto a la oposición limitante que podían encontrar las afrocubanas en otro contexto políticamente distinto al colonial. La clasificación de las poblaciones situaba a las personas negras en un grado de evolución biológica, psicológica y cultural inferior, con escasa capacidad de integrarse en la denominada civilización. Son bastantes los textos que podemos encontrar donde se vinculan determinadas actitudes consideradas negativas con el origen africano de estas personas. Esta asociación de África a la incultura y al salvajismo está relacionada con estas categorías raciales que fueron asumidas por la élite isleña. Como señalaba, la fuerza que alcanzó esta racialización en el concepto de civilización estuvo ocasionada principalmente por ese miedo a una revolución de esclavizados como había pasado en Saint-Domingue. Sustentar el poder colonial pasaba por delimitar física e intelectualmente a la población que denominaban de color.
El rechazo por parte de los pensadores cubanos a la convivencia de ambas razas deja entrever el miedo a la africanización de la sociedad. Este hecho fomentó las medidas de colonización blanca en el territorio de la isla, cuyo motivo fue argumentado en que la población blanca frente a la negra estaría alejada de la barbarie en sus prácticas y en su forma de ser. De este modo se dotaría al conjunto de la sociedad de un equilibrio necesario para mantener el orden establecido y el orden que le interesaba a las élites. La biología y la antropología fueron aliadas de esta concepción del negro como ser inferior. El concepto de negro se asoció al de esclavo y se dejó de diferenciar entre unos y otros, a pesar de la población libre que podía existir en la isla. Por su parte, la asociación del concepto de negro al de barbarie dejó pozo en la población cubana. La adjetivación negativa de los afrodescendientes permitió esta clasificación racial y toleró su segregación en todos los ámbitos. La configuración del discurso de diferencia y discriminación de este grupo determinó su posición en la sociedad, pese a los cambios históricos acontecidos, incluidos aquellos que podrían otorgarles mayores libertades y la posibilidad de quebrantar los estratos sociales establecidos, como fue después de la Guerra de los 10 años y su apertura, por ejemplo, con la libertad de prensa o de asociación. La reivindicación de los derechos y de la justicia aparece también en las fuentes de esta apertura de libertad de expresión. Es reflejo este poema que publica Cristina Ayala, y podríamos pensar a lo mejor que en una sociedad así una persona negra, ¿no?, que está tan discriminada no podría hacerlo, ¿no? Esto, pese a esa libertad que tenían, bueno, seguían sucediendo esas clasificaciones raciales. En la elaboración de esta narrativa de discriminación hubo espacio para especificaciones dentro de la población afrodescendiente. Las fuentes nos ofrecen información sobre cómo la imagen de la mujer negra fue configurada con determinadas apreciaciones. La élite cubana, especialmente la masculina, mediante legislación, opiniones y comportamientos, contribuyeron a crear un estereotipo de la mujer negra que fue enriquecido por las opiniones de las mujeres blancas, tanto de clase social alta, pero también baja. Las mujeres blancas contribuyeron repitiendo y a veces avivando el mensaje de esta narrativa, basada en la continuidad del orden establecido. La convivencia en espacios conjuntos y la segregación amparada en el discurso alentó a la población femenina a expresarse, pese a su situación también de marginalidad en una sociedad patriarcal, contra la negritud femenina. A su vez, la vida de las mujeres afrodescendientes estuvieron definidas por sus condiciones. Las mujeres blancas y negras que vivieron en el siglo XIX cubano constituyeron un grupo marginado por este sistema, establecido en la sociedad. Además, el color de la piel marcaría una diferenciación entre blancas y negras. Bajo este pretexto se formarían categorías de segregación entre ellas. En las fuentes documentales hemos podido ver que se observa cómo estas mujeres blancas, también de clases sociales bajas, se negaron a compartir espacios de trabajo con ellas, se negaron también a ejercer determinadas profesiones que se asociaban con estas mujeres negras, como el oficio de lavandera o costurera, y hicieron público su miedo a compartir espacios de reclusión con mujeres de color por ser supuestamente tendentes al delito. Hicieron suyo, a pesar de compartir marginación en el engranaje económico, el discurso de las élites, sobre todo el de las mujeres blancas de esta clase social. Otorgaron a las mujeres negras cualidades como ávidas, sexuales, delictivas o inhumanas. Se les despojaba de humanidad para justificar el sistema sentado en la isla. El discurso caló hondo y el fin de la esclavitud no supuso el fin de la discriminación, y las historias de vida marcadas por esta tragedia humana sufrieron las consecuencias de este cruel sistema más allá de 1886, que fue el año en el que se abolió la esclavitud en Cuba. En este contexto, los documentos de archivo cuentan que las afrodescendientes fueron atendidas en bastantes ocasiones por los servicios médicos y benéficos de la ciudad de La Habana, por un estado de salud frágil e incapacitante y por una existente red familiar y de apoyo a fines del XIX. Las consecuencias del inhumano sistema esclavista dejaron a mujeres desarraigadas, estigmatizadas por el orden racial tan naturalizado en la isla. El 9 de septiembre de 1896, el alcalde del barrio de Monserrate de La Habana comunicaba al juzgado de primera instancia del Cerro que la mulata Anatolia Valdés había sido recibida por Manuela Hernández para dormir en su casa, situada en la calle San Lázaro. Manuela, en un acto de caridad, acogió a Anatolia debido a su situación de desamparo. Se la notaba con algún tipo de enajenación mental y carecía de familia que la ayudara. Sin embargo, Manuela no podía hacerse cargo por mucho tiempo. Tenía 81 años y una situación de pobreza que se lo impedía. Los médicos de la sanidad municipal certificaron que la mulata Anatolia Valdés
padecía una perturbación de sus facultades mentales, cito, y que requería de observación en un lugar especializado. Así fue declarado su ingreso definitivo en la sala de observación del Hospital Municipal. El 9 de octubre, un mes después de la primera noticia del juzgado, Anatolia fue ingresada en la sección segunda de dementes del hospital. Allí estuvo hasta enero del año siguiente. La vida de esta mulata no fue fácil. Años antes de ser acogida por Manuela, ya presentaba una situación vital complicada. Una noche de finales de octubre del 94 fue atendida en la Casa de Socorros, comprendida en estos servicios sanitarios de la ciudad, por desgarros en la piel de la zona cervical. Tras verificar esta situación, se optó por trasladarla a la sala de observación del Hospital Municipal, donde se la derivó al negociado de dementes, donde ingresó de forma oficial. Anatolia era originaria de Remedios, pero estaba en La Habana, donde ejercía la profesión de costurera, un oficio que empleaba en su mayoría a mujeres negras y mulatas. La primera constancia de su ingreso por afecciones mentales fue apenas con 33 años. La falta de recursos y esos problemas psiquiátricos le hicieron estar temporadas ingresada. Esta mulata es un ejemplo de una situación de vulnerabilidad y de migración de mujer afrodescendiente, falta de red de apoyo y de estabilidad económica. Otras mujeres mayores de origen africano que vivían en situación de pobreza y mendicidad se reflejan en los documentos de archivo. Por ejemplo, la negra Francisca Fleita, de 76 años y natural de esta ciudad, fue admitida en el Departamento de Mendigas de la Beneficencia a comienzos de 1891, por orden directa de la presidencia de la institución. Francisca había sido ingresada en el Hospital de la Caridad de San Francisco de Paula, destinado a la atención sanitaria de mujeres, en 1890. El médico de la institución, el prestigioso Gonzalo Arostegui, certificó la incapacidad para trabajar de la mujer, y el marqués de Esteban, como diputado del centro asistencial, dictaba un informe de la necesidad de admitir a Francisca en el departamento de Mendigas. Parecido es el caso de la negra María de la Regla Valdés, originaria esta de Santo Domingo, hija de Francisco y de madre no conocida, que estando soltera y de 50 años se encontraba viviendo en La Habana a fines de siglo. María de la Regla se encontraba inválida sin poder mover las extremidades inferiores y fue admitida por la presidencia de la institución. Estuvo ingresada en 1890, pero no regresó tras una licencia. Natural de África y de 70 años, Mercedes Orrelli fue también admitida en la institución debido a la pobreza en diciembre de 1890. Mercedes, sin padres conocidos, fue probablemente víctima de la trata negrera en las primeras décadas del siglo. Al igual que Francisca, había sido ingresada en el Hospital de Caridad de San Francisco de Paula, y debido a su pobreza y su delicada situación de salud que le impedían trabajar, fue a parar también al departamento de mendigas de este centro asistencial. Para el año económico de 1885-1886 se contabilizó la entrada de 23 mendigas negras al departamento de mendigas, denominado por los registros de la institución de color, a diferencia de 10 para el caso de las blancas. La asistencia benéfica en Cuba fue determinante para la vida de muchas personas. El departamento de mendigas, al que llegaron algunas de estas mujeres, tiene su origen en los años 60 del siglo XIX. A mitad de siglo fue reorganizada esta institución para atender a más grupos sociales vulnerables. Sin embargo, la capacidad acogida por la alta demanda de asistencia benéfica hacía imposible admitir a más personas. En 1868 se construyó el asilo de mendigos en la calzada de Velascoaín, cerca de la Beneficencia, y en noviembre del 72 se comenzó el traslado de mendigos de la institución principal a este asilo de nueva creación. Este departamento estaba regulado en el reglamento de 1890 y estaba destinado a las personas pobres que no pudieran trabajar, para subsistir por tener una avanzada edad o por problemas de salud. Este departamento estaba a cargo de las Hermanas de la Caridad y si lo necesitaban podían estar atendidas por un médico. Por eso vemos que muchas de ellas entran y vuelven al hospital. Para la admisión de estas mendigas, estas mujeres negras que se encontraban en una situación muy vulnerable, había que instruir un expediente donde se recogiese la edad del recurrente, el certificado del alcalde, del médico, una aprobación del ayuntamiento para abonar las estancias de la mendiga, informe de secretaría, decreto de admisión, mucha burocracia. Sin embargo, en el poder de sus competencias, el presidente podía decretar admisiones provisionales en casos graves urgentes, a reserva de la formación del expediente, como son los casos de estas mujeres que he presentado.
Los casos de estas mujeres afrodescendientes con distintos orígenes, pero todas asentadas en La Habana a finales de siglo, en una situación de precariedad, sin apoyo familiar y en estado de salud delicado, les empujó a ser atendidas por esas instituciones sanitarias y benéficas. Ofrece una imagen de parte de este grupo social marginado y en una clara situación de desventaja socioeconómica. La pérdida de identidad de estas mujeres había sido una constante todo el siglo. Las mujeres esclavizadas que habían llegado hasta el Caribe muchas veces no podían demostrar sus orígenes o un vínculo legal con un familiar. La colega Hilda Evia, que ha trabajado sobre estas mujeres, incluso algunas que ahora presentaré, mujeres negras y mulatas que consiguen un estatus económico solvente y dejaron herencia determinados bienes, encuentra la dificultad de presentar su filiación, ¿no? En esta constante invisibilización de su pasado y de su identidad como persona. Esta cuestión racial vertebraba y condicionaba los derechos y reconocimientos que estas mujeres podían llegar a tener. Este fue el caso de la mulata Eloísa Valdés, que había tenido un hijo con el blanco Constantino Fernández Corujedo. El pequeño Eulogio había nacido en el 67 e inmediatamente después fue abandonado y tratado como expósito. Ambos padres mantuvieron, según las fuentes, relaciones amorosas entre el 64 y el 69, cuando ambos eran solteros. A pesar de no haber reconocido su paternidad natural, las pruebas de ello eran más que evidentes, pues se encargó económicamente de su subsistencia. Constantino se casó años después con la blanca Adelaida Carrera Peláez, con la que tuvo 4 hijos. La institución benéfica encargada del cuidado del pequeño, hijo de Eloísa y Constantino, fue la encargada de su cuidado. Se vio entonces la posibilidad, al fallecer Constantino, de ayudar al muchacho a componer su filiación, mientras cobraba una parte correspondiente de la herencia. Se presentaron testigos que corroboraban el testimonio de la madre. Constantino y Eloísa habían mantenido una relación y él estaba implicado en el embarazo, incluso estando presente cuando se puso de parto. Constantino le daba el título de hijo al niño, que parió la mulata Eloísa Valdés, y lo besaba y lo acariciaba, dicen las fuentes. Él se encargó de costear todos sus gastos. Una vez casado, le proporcionaba desde ese año hasta 1872 3 onzas mensuales y desde 1873 hasta que murió en 1875 2 onzas mensuales mediante la intervención de José Ventura, empleado de la tienda La Serafina situada en la calle Orrelli y algunas veces por medio del negro Juan Montiel. Los testigos avalaron el testimonio que reafirmaba el vínculo entre Constantino, Eloísa y Eulogio. Incluso la viuda de Constantino estaba de acuerdo en que se reconociera a Eulogio como hijo natural de Constantino. En el trámite del reconocimiento, como marcaba la ley, el promotor fiscal se pronunció sobre el caso. Defendía que el artículo 1359 de la Ley del Enjuiciamiento Civil disponía que los jueces admitirían y harían que se practicasen las informaciones que ante ellos se promoviesen, con tal de que no refiriesen a hechos que pudieran resultar perjuicio de una persona conocida y determinada. Este artículo sería la clave en el caso de Eloísa y Eulogio. No se admitió el recurso. Allí se recogía que Constantino Corujedo tenía 4 hijos legítimos, y como en lo principal de ese escrito se explicaba que se trataba de una filiación natural y se hacía valer los derechos de un hijo que se dice natural, al opuesto de su difunto padre, que dice ser Julio Corujedo. Es evidente que los trámites que con ese motivo debían seguirse no son los previstos para las informaciones para perpetua memoria y sí los de juicio ordinario de filiación natural. Aparte de esto, se pretendía el perjuicio del mismo a quien trataba de favorecer, aquí está la clave, que según las condiciones vigentes no podía ser declarado hijo natural, con arreglo a las premisas que se presentaban en el último consultado, en caso de intestado, o por alimentos en caso de haberse otorgado testamento, en la aceptable hipótesis de obtener éxito favorable. Dice el fiscal, por un puñado de oro o por unos escasos alimentos, su condición de blanco por la de mulato. Si el hijo seguía la condición de la madre, de Eloísa Valdés, debía ser considerado pardo. Empezó bautizado Eulogio Constantino Alfredo José Ubaldo. Al ser categorizado como expósito, adquiría la condición de blanco. El fiscal argumentaba, cito, ¿y qué es más favorable, el cambiar la condición de blanco por la de mulato solo para adquirir derechos a alimentos de una testamentería al sextante parte de un intestador?
debe rechazarse la información de aquel a cuyo nombre se promueve y porque aún en la hipótesis de resolverse favorablemente sería ineficaz para lo que se desea, porque no puede declararse natural el hijo que se dice de blanco y de pardo. En el momento en el que estuvieron juntos, los padres de Eulogio no podían casarse. Por real orden del 10 de agosto de 1854 se dejaba en suspenso toda licencia y resolución respecto a matrimonios, a más de las personas nobles a las que no lo son, teniendo en consideración que esa licencia debe requerirse ante todos los casos y circunstancias. La condición de la mulata Eloísa Valdés le hizo perder a su hijo el derecho a su parte de la herencia e hizo perder a Eloísa la posibilidad de reconocer a su hijo como natural, ya que ese hecho le perjudicaría. Las fuentes documentales conservadas en el Archivo Nacional de Cuba ofrecen una realidad que quizá nos resulte disonante con la configuración del sistema esclavista tan arraigado en la Gran Antilla. Sin embargo, los casos que presento ahora se suman a otros ejemplos que otras autoras han rescatado de los documentos de archivo para hacer historia con ellos. Frente a estas mujeres enfermas y solas a las que no se les podía reconocer sus hijos, que padecieron los escollos impuestos por el sistema social isleño, existieron otras mujeres contemporáneas que trataron de quebrantar las condiciones discriminatorias que les había tocado vivir. El libro de alquileres del depósito judicial de esclavos en los años 50 del siglo XIX aporta rica información sobre los inquilinos de personas esclavizadas. El análisis de estos libros ha permitido sacar a la luz cómo varias mujeres afrodescendientes que hicieron uso del depósito para alquilar esclavos de diversa condición durante meses, semanas o días. Silvestre Fernández, Juana Román, Juana de Dios, Josefa Córdoba o Lorenza Quesada son algunas negras y mulatas que utilizaron regularmente los servicios del depósito para el alquiler de esclavos. Lorenza Quesada alquiló en 1855 a varios esclavos. Llegó a alquilar hasta 16 esclavos entre 1847 y 1850, donde encontramos mujeres, hombres y también niños. Por ejemplo, en 1847 está registrado tenían alquiler a 2 niñas esclavizadas, Nieves y Flora. Las indagaciones sobre Lorenza llevaron a pensar que tendría alguna actividad económica que la demandara la necesidad de contar con este número de esclavizados en sus tareas. Se halló en documentos judiciales que Lorenza era natural de Puerto Príncipe y se había casado con Domingo García en agosto del 44, en la iglesia del Santo Ángel Custodio de La Habana. Con él había tenido una hija, Ana María García Quesada. Lorenza falleció en junio del 55 y fue enterrada en la iglesia parroquial de Guanabacoa. Los negocios que había emprendido durante su vida, Lorenza los ejecutó junto a su socio, el blanco Miguel Mola, que contaban en el momento de su muerte con 6 solares en la zona de Jesús del Monte y con un esclavo de nombre Marcos. Miguel y Lorenza, que llevaba 2 años enferma antes de morir, tenían impuesto varios censos a sus solares y dado que los negocios no estaban funcionando como querían, tuvieron que pedir un adelanto del abono. Tras la muerte de Lorenza, Miguel y su heredera tuvieron que vender sus bienes para hacerse cargo de sus deudas. Lo interesante de la historia de Lorenza es que el reconocimiento de sus herederos salió a relucir una parte de la historia que aporta un cariz distinto al de una mulata que había conseguido hacerse un hueco en los negocios de La Habana. En el intestado de Lorenza Quesada apareció otra heredera distinta a Ana María, llamada María Fulgencia de Jesús Quesada. Nápoles Quesada, perdón. Aseguraba ser hija natural de Lorenza y presentó declaración de testigos y partida de bautismo. Lorenza tuvo a Fulgencia cuando ella era esclava de Diego Nápoles, cuando apenas tenía 12 años de edad. María Fulgencia vivió con su madre en Puerto Príncipe antes de trasladarse juntas a La Habana. La vida de Lorenza fue convulsa. De ser esclava y madre joven pudo conseguir la libertad y emprender una vida en La Habana. Reunió para formar una sociedad con Miguel Mola y acabó alquilando esclavos y muriendo con varias propiedades en su haber. También fue interesante conocer el caso de la negra libre María Guadalupe Duarte, que en 1820 desafió al pardo libre Jorge Miranda. Ambos habían mantenido una relación amorosa durante al menos 15 años. Según contaba él, durante esta etapa había adquirido hasta 11 esclavos, un solar y varias prendas y alhajas de los que María Guadalupe había hecho uso. Jorge Miranda se puso en manos de la justicia al comprobar que al encontrarse gravemente enferma, ella había atestado sus propiedades, porque él las había escriturado a su nombre. Solo, aseguraba el hombre, era propietaria de una esclava llamada María de los Ángeles y de su hijo de 4 años, que habían aportado a la relación. Al contrario, los esclavos
María Eusebia, Juana, Marta, Juan Bautista, Juana, María Antonia Andrés, María de la Concordia, su hijo Diego Antonio, habían sido adquiridos en el desarrollo de su trabajo en la carpintería y demás industria, que con el sudor de su frente, decía en el documento, había sacado adelante. De igual modo, el hombre aseguraba que además de los esclavos había puesto a nombre de María Guadalupe una casa que ella misma había vendido, pero que había necesitado la autorización de Jorge para realizar la venta. Sin embargo, de Guadalupe fue tomada declaración que invalidaba toda la declaración de Jorge. De los 15 años que decía estar en relación con él, solo estaba 8. Se declaraba propietaria de todos los esclavos, así como de todo el gasto que estaba teniendo ahora por su enfermedad, era sufragado por su apoderado. Jorge defendía la escritura de los bienes a nombre de ella, basándose en la mera confianza de la amorosa relación que ambos tenían. Guadalupe y su heredero estaban tratando de vender a una de las esclavas. Eso solo fue el comienzo, pues Guadalupe dio vía libre a sus esclavos para que buscasen otro amo, y otros habían desaparecido. La lucha de la parda Guadalupe para mantener su estatus económico fue incesante durante varios años. Su condición de mulata no le frenó para defender sus propiedades y sus intereses y batalló frente al de la misma condición Jorge Miranda. Estas mujeres consiguieron hacerse un hueco en los negocios de La Habana, en distintos contextos sociales y políticos a lo largo de todo el siglo. Reivindicaron la posibilidad de mejorar económicamente y transformaron su situación de dependencia previa, por ejemplo el caso de Lorenza, que había sido esclava. Los estudios sobre afrodescendientes y su papel en la sociedad aún pueden ser examinados con mayor profundidad por la historiografía cubana. En el caso de los estudios de esclavitud, algunas autoras como Barratini han señalado recientemente que la propiedad en personas esclavecidas por parte de mujeres pudientes y no pudientes tiene que ser todavía examinada. La posibilidad de enfrentarse a las limitaciones impuestas por el sistema al ser mujeres negras o mulatas, les ofreció mejoras en sus condiciones, rompieron barreras para ser autónomas, llevar a cabo la toma de decisiones en sus asuntos personales y económicos y les permitió definir sus estrategias de supervivencia. Se impusieron a unos roles perpetuados a lo largo del tiempo y a una historia en la que las mujeres eran olvidadas. Mediante las fuentes textuales se observan retazos vitales de algunas mujeres negras y mulatas de la Cuba colonial, como los que acabo de contar. Recuperando sus vidas y analizando sus circunstancias personales, económicas, de salud, podemos acercarnos a una parte de la vida colonial en la isla. Algunos de estos casos pueden llegar a desmontar mitos sobre estas mujeres. A la construcción de estos mitos del colonialismo contribuyó la visualidad mediante el uso de fotografías. La inmortalización de la realidad dejó vestigios de esas mujeres subalternas presentes en La Habana colonial. Mi participación en el proyecto de Plan Nacional, dirigido desde el Instituto de Historia del CSIC, desde la Universidad Complutense que hemos mencionado anteriormente, me permitió acercarme a las fuentes visuales que representan mujeres negras y mulatas en este contexto colonial. La mayor parte de los ejemplos de imágenes de mujeres afrocubanas están marcados por los estereotipos atribuidos a este grupo social. Pero si miramos más allá, se encuentran intencionalidades de diverso tipo que merece la pena analizar. La población afrodescendiente fue una parte fundamental de esta sociedad, con la llegada de africanas y la reproducción de las mismas en el espacio insular. En momentos álgidos del sistema de plantación, la población negra superó a la blanca de forma considerable. La presencia de la mujer negra y mulata en todos los ámbitos sociales se constata a través de las fuentes legislativas, hemerográficas y archivísticas. Su función le otorgó un papel fundamental en la economía de servicios y cuidados, pero como suele suceder en las sociedades patriarcales, el trabajo invisible de cuidados y sostenimiento de la familia es imprescindible para el funcionamiento del sistema. Sin embargo, el reconocimiento de estos trabajos no se lleva a cabo. La suma del factor racial ofrece una invisibilización mayor. Esto se ejemplifica en la figura de la nodriza negra o mulata. No me detendré en esta figura ampliamente estudiada por otros colegas historiadores, pero es el claro ejemplo de la presencia continua y la memoria olvidada por parte de la sociedad y de la historiografía hasta hace unos años. Esta imagen reproduce una escena cotidiana de Cuba durante siglos. Sin embargo, la memoria de estas mujeres se desprende de la historia de esta nación. Esta representación de la nodriza, cría o ama de leche y después cuidadora, únicamente llega hasta bien entrado el siglo XX.
Este documental, de donde he sacado esta imagen, por ejemplo, producido en 2019, cuenta la historia real de Guillermina y la separación de su familia empleadora tras el abandono de la isla de todos sus miembros tras el triunfo de la Revolución Cubana en 1959. El vínculo creado entre el niño y la cuidadora no entiende de discriminación racial ni de diferencias de clase. El dolor transmitido en las palabras del hombre que fue aquel niño, recogidas en el documental, simbolizan el olvido y el borrado de esta relación y de Guillermina. Les recomiendo que vean el documental porque, a pesar de lo duro que es, merece la pena, está muy bien cuidado. La fotografía también. La representación de las mujeres negras y mulatas en el 19 contribuye a la categorización de estereotipos raciales que veíamos anteriormente y de género, manifestada por el discurso hegemónico masculino, mensajes lanzados a través de la imagen que llegaban directos a la población. La creación de estos imaginarios mediante, por ejemplo, el humor gráfico, representado en las marquillas cigarreras, de estas imágenes que presento aquí, presentan un racismo denominado inocente que fortaleció las fronteras racializadas de esta sociedad. Estos productos de uso y consumo, como señala Salvador Méndez en su estudio, permitieron una rápida difusión de escenas de la vida cotidiana cubana con la asimilación del trasfondo del imaginario colonial. El colonialismo en Cuba participó en la producción de fotografías de todo tipo que se llevaron a cabo durante todo el siglo XIX y las primeras décadas del XX. Mediante la fotografía se abrió un nuevo mundo a la visualización de las personas y de los espacios. Se consideró un método que otorgaba gran objetividad para representar la realidad, como ha trabajado Stuart Andrian en su trabajo de 2009. Los discursos coloniales se sirvieron de esta herramienta para afianzar su poder y justificar su presencia en los territorios subordinados. Al observar las fotografías se encuentra un contenido racial notable que no es casual. La representación de estos grupos, y en particular de las mujeres negras o mulatas, ofrece información de aquella realidad. Algunos ejemplos del humor gráfico que podemos ver en El Fígaro, que era una publicación periódica en Cuba de mucha tirada y de mucha aceptación. Está simulando la sección de anuncios, donde se está anunciando que necesita una sirvienta de color. La calle O'Reilly de La Habana, situada en el centro histórico de la ciudad, se consideró durante el siglo XIX la calle de los fotógrafos, por la cantidad de establecimientos dedicados a la fotografía que recogía. Las mujeres blancas, sobre todo, pero también las negras y mulatas, fueron objeto de esta nueva técnica de representación. Como señala Gretel Morel, las mujeres eran vistas por la fotografía como ellas se dejaban ver, con gran predominio de los retratos de estudio. Las fotografías de estudio fueron un fenómeno utilizado frecuentemente por las clases económicamente altas para inmortalizarse con sus mejores ropas y joyas y para uso propio o para el envío de fotografías a familiares o amistades. A continuación, presento algunas fotografías conservadas en la Fototeca Histórica de la Oficina del Historiador de La Habana, donde se presentan mujeres negras y mulatas en imágenes de estudio. Estas evocan a algunos de esos fotógrafos como Narciso Mestre, que fue activo en su trabajo durante años, colaborando incluso con el antropólogo francés Henri Dumont, fotografiando a libres de color, pero también a esclavos, lo que ha permitido conservar un testimonio singular de este grupo social. No obstante, encontramos también imágenes de mujeres afrodescendientes que ejemplifican bien sus labores y o profesiones encomendadas y su borrado de la inmortalidad de la fotografía. Esta imagen, que nos evoca a la imagen que he puesto anteriormente del documental, donde la nodriza y la cuidadora está invisible y el niño pequeño blanco ejerce el centro de la imagen, es el elemento protagonista de la fotografía. Esta fotografía está elaborada por la compañía Fredis, que es un estudio que estaba radicado en La Habana, pero también con sede en París y en Nueva York. Muchas de estas imágenes, y sobre todo las que veremos a continuación, van a generar un mercado que no va a sorprender verlas reproducidas en distintos álbumes por todo el mundo. Esta circulación da idea de la facilidad para generar representaciones de distintos grupos sociales mediante la fotografía antropológica. Esta imagen
Esta imagen de mujeres tabaqueras en La Habana ofrece de igual modo y de una forma muy interesante la ubicación de las mujeres negras y mulatas en la fotografía, colocadas al final, tapadas unas con otras, a diferencia de sus compañeras blancas en primer plano. Otra de las imágenes en vista estereoscópica, que no sé qué tal se verá porque es de muy mala calidad, representa a dos jóvenes afrodescendientes cosiendo en una casa de una familia acomodada, figurando una de las profesiones más realizadas en la isla. Aunque a mediados del 19 la mujer blanca se incorporó masivamente a muchos oficios, las costureras y lavanderas fueron fundamentalmente negras en las décadas anteriores. Como recogen las fuentes, este hecho provocó rechazo por parte de las mujeres blancas a realizar este tipo de trabajos. Esta vista estereoscópica también nos evoca un entorno rural donde podemos observar una mujer negra de avanzada edad que hace pensar que es trabajadora de la casa o de la finca de la mujer blanca sentada en la parte central de la imagen. Por otro lado, este álbum, conservado en la Biblioteca Nacional de Cuba José Martí, es un notable testimonio del ingenio azucarero San Martín. Aunque el compendio no se cuenta con imágenes de esclavos trabajando, sí ofrece una visión de las dimensiones del espacio donde estas personas eran esclavizadas. El ingenio de San Martín estaba ubicado en la jurisdicción de Cárdenas, se fundó en 1851 y en 1854 produjo su primera zafra. En el año 57, he leído en las anotaciones de la fotografía, tenía con estas palabras 462 negros y 125 asiáticos. Las fotos de este álbum fueron tomadas antes de 1880. Para finalizar, me gustaría traer algunas imágenes que son ejemplo del discurso colonial elaborado por Estados Unidos a finales del 19 y durante los primeros años del 20. Como han señalado Miguel Ángel Puigsampere y Consuelo Naranjo, este discurso colonial estuvo destinado principalmente a lo que las Antillas Hispanas se refieren, aunque también se encuentran ejemplos de Filipinas o Guam. El éxito de los álbumes fotográficos en el último tercio del 19 fue aprovechado por el poder y sirvió como herramienta del proceso colonial ejercido por los Estados Unidos. Mediante estas fotografías, durante la guerra hispano-cubana estadounidense y sobre todo una vez ganada la guerra, se pretendieron dos objetivos muy claros, como destacan Puigsampere y Naranjo. Por un lado, la justificación del dominio colonial sobre las nuevas posesiones tras 1898 como un proceso lógico dentro del orden impuesto por la civilización, y por otro lado, justificar el dominio de Estados Unidos como un proceso lógico dentro del orden impuesto por las leyes del progreso. Se atribuía a la cultura española el arcaísmo y se defendía las deficiencias de su legado en contra de la modernidad que ofrecía Estados Unidos. Este álbum fotográfico fue producido durante la guerra hispano-cubana estadounidense, se publicó en junio de 1898, en pleno conflicto, a 2 meses de acabar. A partir de este momento se generan distintos álbumes que llegan principalmente al mercado estadounidense. Voy a traer simplemente este. Esta imagen que, bueno, las dos fotografías que traigo tienen unos pies de foto que merece la pena recoger y que ayudan y sustentan esta imagen y sostienen el mensaje que Estados Unidos quiere dar a su población de lo que es la guerra en Cuba. Dice el pie de foto: una plantación de tabaco cerca de La Habana con negros vestidos de domingo reunidos frente a sus chozas. Esta plantación especial está protegida por una guardia permanente de 100 soldados españoles. La denominación de negros, arraigada en el sistema colonial, despojaba a las personas de este color de piel de cualquier característica humana bajo el adjetivo negro, asociado siempre al esclavo. Esta fotografía, que pertenece al mismo álbum y que tiene como pie de foto. Esta escena está tomada en los suburbios de La Habana. Se trata de dos solteros con un séquito de sirvientes revueltos a su alrededor. Es evidente que falta una mano dominante, femenina, fuerte y suprema. Esta imagen representa una idea que será recurrente en estos álbumes colonialistas de los Estados Unidos. Los hombres solteros blancos representan el poder español, que es incapaz de tener al orden a sus sirvientes, dando a entender que necesitan de un ente superior que les gobierne.
La utilización de mujeres y niños es una constante en estas representaciones de la realidad cubana, otorgándoles inferioridad. Utilizaron la estereotipación racial para influir en la opinión pública en base a la discriminación, un mensaje que sería aceptado ampliamente en Estados Unidos. La construcción de la alteridad mediante la clasificación racial no fue difícil en una sociedad que, como hemos visto, hacía siglos estaba marcada por ella. En un registro de bautismo de la Maternidad de La Habana de 1900 podemos encontrar esta inscripción: José de las Mercedes Sotolongo, reconocido como hijo natural de Jerónimo Sotolongo. Era de raza negra y se le bautizó el 14 de julio de 1900 en la Capilla de la Maternidad. En la segunda mitad del siglo XIX se debía eliminar la etiqueta racial que venía asignándose en los registros hacía décadas. Esto coincidiendo con la introducción del registro civil en Cuba en 1885, se abogaría por no utilizar estas categorías. Sin embargo, se observa con este ejemplo que acabo de citar cómo los registros parroquiales continuaron utilizando estas etiquetas discriminatorias más allá del siglo XIX, donde se realizaban clasificaciones, igual que se habían hecho anteriormente, en función del color de piel de los niños. La racialización de la sociedad, la estereotipación de las personas negras y mulatas y la marginalidad provocada por este fenómeno marcaría la historia de Cuba y la historia de su gente. Entender estos procesos nos lleva irremediablemente a entresacar de las fuentes más comunes su voz silenciada. Muchas gracias.